Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presenta Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Un programa para estudiantes de estudiantes hecho por estudiantes. Al Balcón. Iniciamos. Bienvenidos a otros balcones de casa. Les saluda con mucho gusto Isabel Rosales y les doy la bienvenida a otro programa más. Braulio, ¿cómo estás? Hola Isa, qué gusto, ¿no? Ya estar otro miércoles aquí con las personas que nos escuchan. Me siento muy emocionado. Tenemos un invitado que a mí, pues desde hace varios meses lo estoy siguiendo. Me gusta mucho lo que ha hecho y no sé, pues antes de empezar con el tema, pues, ¿qué te parece si vamos con la cápsula de introducción para presentar a nuestro invitado? O no sé si quieras agregar algo más. Me parece perfecto, Braulio. Nos vamos a nuestra cápsula de introducción para que conozcan al invitado de hoy y regresamos. Esta vez, en nuestro miércoles balconero, nos acompaña Manuel López Micheloné, profesor de la UNAM. Estudió física en la misma universidad y tiene una maestría en inteligencia artificial que realizó en Inglaterra y un doctorado en computación. En el mundo del ajedrez, Manuel es maestro FIDE, Federación Internacional de Ajedrez. Escribió alrededor de 5 libros sobre ajedrez y ha participado en torneos en Estados Unidos, Argentina, España, Inglaterra y México. También es youtuber. En su canal habla de jugadas de ajedrez. ¡Bienvenidos! Yo soy Jackie Contreras. Comenzamos. Bienvenido, maestro Manuel. A quienes nos ven por YouTube, pues lo pueden conocer. Incluso bueno, su canal está también en YouTube, así que bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. El día de hoy el tema pues será ajedrez, justamente la especialización del maestro Manuel. Y Braulio fue quien propuso el tema en la mesa de redacción porque dijimos, bueno, este está muy interesante y nos aceptó la entrevista, así que estamos muy, muy contentos. Braulio, no sé si quieres comenzar. Claro, bueno, creo que antes de empezar con el tema me gustaría pues comentar, yo me gusta mucho el ajedrez o lo empecé a jugar muy chico, como a los 7 o 6 años. En la casa de mi abuelito, él tenía un ajedrez de madera y con mis primos y mi hermano empezamos, mi abuelito me fue ayudando, enseñando, después mi papá, después mis tíos, y hacíamos como estos torneos chiquitos entre la familia de empezar a jugar. Después un poco lo abandonamos, pero pues empecé a ver una serie que quizá el profe ya sabe cuál va a ser, una serie de Netflix, y como que volví a agarrarle el gusto o volver a continuar este juego. Bonito juego que a mí me gusta mucho y se me hace tan entretenido jugarlo. Pero antes de empezar a hablar del ajedrez, no sé si nos pudiera platicar o conozca el origen de dónde surge, porque por ahí estuvimos investigando y muchas fuentes nos decían que se había fabricado, el origen venía de la India y con un juego que se llama Charutanga o algo así. No sé si sepa del antecesor del ajedrez o dónde viene. Bueno, mira, no está muy claro de dónde viene el ajedrez. Parece que sí, el antecesor es uno que se llama Chaturanga, que se parece un poco, tiene otras piezas, tiene otras situaciones. Es también un juego como, o sea, de 2 ejércitos, qué sé yo. Y lo que hay otras referencias que indican que el ajedrez se creó o se generó en España. Manuel Calvo me parece que así se llamaba, bueno, el maestro internacional, no sé si es Manuel, pero Calvo, un maestro internacional español que creo que ya falleció, trabajó muchos años en buscar el origen del ajedrez y creo que él había encontrado por ahí alguna referencia muy sólida de que el ajedrez venía realmente de España y no de la India, ¿no? Ahora, no está muy claro, porque, por ejemplo, jaque mate viene, creo que, que no viene de ningún idioma de la India, que significa chatmat, que significa el rey ha muerto. Y creo que no es un idioma
vamos, el Shatmat creo que no viene de la India tampoco, entonces no está muy claro, parece que los árabes también tuvieron que ver en el asunto, pero al final del día lo que importa es que tenemos el ajedrez y que se juega desde 1500 aproximadamente con las reglas que conocemos. Antes de eso, en diferentes regiones del mundo se jugaba de diferentes maneras, es decir, las reglas cambiaban un poquito, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor los peones podían mover solamente una casilla al principio en lugar de dos, o los caballos tenían otro movimiento, en fin. Pero el ajedrez ya como lo conocemos y con las reglas actuales, es de hace 500 años más o menos, desde 1500, por ahí, 1520, por ahí se dice que tiene básicamente las reglas que usamos, y que de hecho en mi opinión son las reglas más perfectas que tiene el ajedrez. Por ejemplo, te voy a decir, por ejemplo, en el caso de los peones se pueden mover dos casillas al principio y después de una en una. Y yo creo que la razón de eso, o de esa regla, es que si se pudiesen mover solamente de una en una, las partidas serían mucho más lentas, porque al llegar a enfrentar los ejércitos llevaría más tiempo, llevaría más jugadas. Entonces a alguien se le ocurrió que si al final de cuentas te vas a mover dos movimientos o tres entonces se dio que la primera jugada un peón pudiese mover una o dos casillas como quisiese, ¿no? Yo creo que esa es una de las reglas modernas. La captura al paso, que es una regla que mucha gente no conoce, que es cuando un peón está en la quinta fila y un peón del rival del costado, ese peón se avanza 2 casillas, se lo puede uno comer como si pasara por el pasillo, ¿no? Al paso, ¿no? Y el enroque creo que también es bastante moderno, esa regla, ¿no? Pero bueno, las reglas modernas me parece que son las mejores reglas que tiene el juego, esa es la verdad, ¿no? O sea, por eso no han cambiado en 500 años, ¿no? Por eso, en mi opinión, no importa de dónde venga, ¿no? O sea, no sabemos qué clase de dioses trajeron el ajedrez, pero lo importante es que ya lo tenemos acá, ¿no? Eso es lo que creo que vale, lo que hay que pensar que es lo que vale, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo, a qué edad se dio cuenta de que le gustaba? ¿Cómo es que comenzó su gusto por el ajedrez? Mira, a mi papá le gustaba y mi papá ya murió hace 14, 15 años, van a ser 15 años que este año, y le gustaba, pero nunca me animó realmente. Y en el año 72, Fischer jugó contra Spassky el campeonato del mundo. Y Fischer era de los Estados Unidos y Spassky era soviético, y entonces era la Guerra Fría del momento, que se dirimía en un tablero de ajedrez, ¿no? Y ahí finalmente Fischer tenía la virtud de hacer todo hacer todo escandaloso, ¿no? Por ejemplo, no le gustaba algo y entonces Fischer decía, no juego. Por ejemplo, en el Campeonato del Mundo, pues el Campeonato del Mundo, para que más o menos estén en contexto, cuando jugó Spassky contra Petrosian, 2 rusos que jugaron en una sala en Moscú, el ganador se llevó $5,000. Ese era el premio por ser el campeón del mundo. 5,000, o sea, nada más $5,000. Cuando Fischer cuando retó a Spassky, que ganó el torneo de candidatos para retarlo, el premio era de $125,000 en el año 72. Y no le gustó a Fischer. Y Fischer dijo, yo no juego por esa cantidad, es muy poquito. ¿Qué sería, con la inflación y lo que quiera, sería como $1,000,000 probablemente de ese entonces, ¿no? Y o sea, en términos de valor real, ¿no? Y y dijo, yo no voy a jugar, cuando su sueño de toda la vida era ser campeón del mundo, ¿no? Y entonces alguien llegó, un millonario inglés y puso otros $125,000 y le dijo, ya, para que se quite el pretexto se juegue, ¿no? Entonces Fischer, cada vez que algo no le gustaba, decía, no juego, ¿no? Por ejemplo, pusieron cámaras de televisión para filmar las partidas, ¿no? Y Fischer dijo, no puedo concentrarme, se escuchan las cámaras, cosa que no era cierto. Pero que no se escuchan, por Dios, ¿no? Ni las cámaras del 72, ni las de ahora, ni las de nunca, ¿no? O sea, y menos estando lejos, o sea, porque no estaban al lado de él, ¿no? Y entonces estuvo a punto de no jugar, y Spassky era un caballero, Fischer le dijo, yo no quiero jugar en la sala principal, y la tercera partida la jugaron en una salita, porque la segunda partida Fischer no fue. El caso está en que, para resumirte un poco la historia,
Fischer pasó a las primeras planas de los periódicos. Entonces yo estaba enterado de lo que estaba pasando, me empezó a gustar y mi papá pues, jugábamos, mi papá era guitarrista y estudiaba toda la mañana, comía y después se iba a dar sus clases en el estudio de guitarra que tenía. Y entonces comíamos, yo estudiaba en las tardes, en la preparatoria, y entonces, pues lo que hicimos fue, bueno, él me daba una aventona a mi escuela y comíamos al mismo tiempo y jugábamos una partidita, ¿no? Y ahí empezó realmente la afición y lo que pasó fue que, como decía Miguel Tal, un campeón del mundo, dice, cuando tienes contacto con el ajedrez, te puede pasar que de pronto el virus del ajedrez te entre en tu sangre, ¿no? Y si tienes el virus del ajedrez, es para toda la vida, ¿no? Ya estás enfermo para toda la vida. Es como cuando terminas de jugar, te vas a tu casa y muy tranquilo, y no es como la gripa, no sabes que estás enfermo, pero ya estás enfermo. Ya tienes el virus de la gripa. Bueno, pues lo mismo pasa con el ajedrez. Terminaste de jugar tus primeras partidas y te pareció simpático, pero ya vas por la vida y ya traes el virus y ya se vuelve como una enfermedad para toda la vida, ¿no? Incurable. Sí, es incurable, sí, es incurable, exactamente. Sí, Maestro, nos tenemos que ir a nuestro primer corte, pero regresamos para seguir platicando con usted. No se vayan, apenas comienza. Esto es Al Balcón. Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al Balcón. Bienvenidos, aquí continuamos en Al Balcón, nuestro segundo bloque. Hoy estamos platicando con el maestro Manuel López. Él es ajedrecista y pues vino al balcón a contarnos sobre su pasión. Estábamos platicando un poquito sobre sus inicios, pero Braulio va a continuar con la conversación. Sí, bueno, no solo es ajedrecista, también es físico y es algo que se me hace muy así, wow, digo, me emociona, no sé. Bueno, yo cuando empecé a jugarlo o cuando descubrí cómo se tenían que acomodar las piezas, pues te das cuenta que hay muchas, que es como la parte de atrás de las que no son los peones, se juega o se ve como un espejo. Tienes una torre, dos caballos, dos alfiles, la reina y el rey, además de los peones de enfrente. Pero pues, ¿tienen algún significado los nombres de los de las fichas? ¿Alguien decidió ponerle a la ficha de la esquina una torre, a la ficha que sigue del caballo un alfil? Ajá. Mira, bueno, primero te voy a decir algo que le digo a mis alumnos cuando dicen fichas las del dominó. Y cada vez que tú dices fichas, que se muere un ángel. No sé si sabías, ¿sí? Bueno, no, entonces son las piezas del ajedrez, ¿no? El ajedrez no tiene fichas, tiene piezas. Las fichas son las del dominó, ¿no? Te lo digo porque, porque decía Sandro Cohen, un poeta, decía que cuando veías faltas de ortografías, hasta los ojos le dolían, ¿no? Y cuando él le dice fichas, hasta los ojos me duelen a mí, ¿no? Pero bueno, pero nada más te lo paso al costo. No, no pasa nada. No, mira, las piezas del ajedrez, en realidad, ¿por qué tienen esta simbología y demás? Por ejemplo, el alfil. Si tú ves la cabeza de los alfiles, la cabeza del alfil tiene como un corte. Muchos alfiles tienen la cabeza medio cortada, pues. Es que ese corte es exactamente el sombrero que usan los papas, que se llama mitra, ¿sí? Si tú ves al papa en sus misas oficiales, de pronto usa un sombrero que tiene un corte a la mitad, que es un sombrero largo como la cabeza del alfil. De ahí viene. Entonces el alfil eran los obispos de un reino, ¿no? La iglesia tenía mucha influencia en los reinos y muchas decisiones se tomaban a través de lo que decía el obispo en turno, ¿no? Entonces, y además, pues, finalmente es una guerra, ¿no? Y lo que te podría decir es que, como decía Borges, lo cito textual en su poema de ajedrez, dice: en el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Y entonces, básicamente lo que quiero decir es que en una guerra hay un conflicto, y el conflicto es precisamente luchar para destruir al rival, ¿no? Para ganarle al contrario, ¿no? Y esto vendría a ser hasta un estereotipo muy conocido, ¿no? El héroe, como los estereotipos que hay, como el héroe, como el príncipe azul, hay un montón de estereotipos, ¿no? Que se conocen. Bueno, pues la guerra es otro estereotipo, claramente, ¿no?
y el deporte es una manera de hacer guerra, ¿no? Nada más que no nos matamos, básicamente, ¿no? Pero competimos, ¿no? Por ejemplo, si jugamos al tenis o cualquier juego donde hay competencia, ¿no? Por ejemplo, si corres un maratón, bueno, compites contra el tiempo, básicamente, ¿no? No importa que haya 1000 competidores, tú no compites contra ellos, compites contra tu tiempo, básicamente. Pero en muchos otros juegos está la competencia directa, ¿no? Tú eres contra el otro, ¿no? Y a ver quién gana. Eso es una especie de guerra, ¿no? El simbolismo es el mismo. Yo diría que el simbolismo es de una guerra entre dos reinos, ¿no? Entonces, por eso hay torres, por eso hay caballos, por eso están los obispos, los alfiles. La dama, por alguna razón, le hicieron la pieza más poderosa. Y el rey, pues obviamente sin el rey no hay juego, pero el rey finalmente está muy limitado en sus movimientos, ¿no? Entonces, ¿por qué se hizo así? No lo sé. Pero es claro que el simbolismo a la larga es el de la guerra, ¿no? Esa es un poco la idea que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Entonces, no sé, no importa demasiado, o sea, por eso se han mantenido los símbolos como la torre, el caballo, el alfil, ¿no? O sea, se han mantenido los dibujitos, pues, ¿no? O sea, el caballo es la cabeza de un caballo, ¿no? Y la torre es una torre, ¿no? Como de un reino, ¿no? Y si te fijas, el rey tiene una cruz. Seguramente era un rey católico originalmente, ¿no? ¿Sí? Y la reina tiene su corona, ¿no? Entonces, pues esos son reyes, ¿no? Es la monarquía, ¿no? Entonces, es una lucha monárquica, ¿no? Con jerarquías, desde luego, ¿no? Y los peones, pues son la carne de cañón, ¿no? Que en el mundo real existe, ¿no? Entonces, parece. ¿Tiene alguna relación lo que nos está platicando con que al ajedrez le llamen el juego de caballeros? Bueno, en realidad yo creo que no sé si, yo no había escuchado así que se le llama estrictamente un juego de caballeros. Lo que pasa es que es un juego de caballeros en términos reales. Es decir, mira, todo deporte competitivo tiene muchas enseñanzas a través de los que lo practican, ¿no? Uno de ellos es aprender a perder, ¿sí? Hay que saber ganar y hay que saber perder. Cuando uno gana, uno no grita así, gané, no, qué malo es el otro. No, eso no pasa en ningún deporte, ¿no? Cuando uno gana, bueno, pues uno se aplaude a sí mismo, pero tampoco hace gestos que puedan molestar al contrario. En el ajedrez, además, existe la rendición, que es cuando ya no tienes nada que hacer, cuando estás recontra perdido y no puedes salvar la partida, es mejor abandonar la partida, rendirse y aceptar la derrota, ¿no? Y aprender de la misma, ¿no? Y el ajedrez enseña esa disciplina, te enseña a ganar y te enseña a perder, ¿no? Y las dos cosas hay que aprenderlas, ¿no? Yo tengo un muy buen amigo, no voy a decir su nombre, pero que cuando empezó a jugar, nadie le explicó que cuando perdía no podía hacer los berrinches que hace, ¿no? Y entonces de pronto se enoja mucho, ¿no? Y él me lo ha dicho, ¿no? Es que me enojo conmigo mismo. Bueno, pues sí, te enojas contigo mismo, pero el rival que te gana ve tu numerito de que te enojaste y que tiraste las piezas, que te pones furioso. Pues no. Pero es que nadie le dijo nunca que eso no se hace. Y tomaste cuento de esta historia. Cuando yo empecé a jugar, mi papá organizó un torneo en el estudio de guitarra que él tenía, y los alumnos los martes en la noche, después de las 9 de la noche, nos juntábamos para jugar. Mi papá incluso compró un reloj de ajedrez que iba a ser el premio al torneo. Entonces, bueno, el caso es que yo jugaba mejor que esos estudiantes que estaban con mi papá, pero en una partida con un señor que juega más o menos, yo estoy recontrarrobado y me equivoco y me da un jaque mate espantoso. Y yo me eché a llorar. Y el otro hasta se incomodó, ¿no? Porque me dio mucho coraje perder así, y con eso quizás ya no ganaba el torneo, que yo iba ganándolo, pero esa fue una derrota clave. Y cuando regresábamos a la casa, mi papá me dijo, tú vuelves a llorar y no te dejo jugar más al ajedrez. Porque eso no se hace. Y aprendí, ¿no? Ahora te voy a decir una cosa. Kasparov, una vez le preguntaron si había llorado cuando habría perdido alguna partida, ¿no? Y el campeón del mundo dijo, ¿cuándo? ¿Cuando era niño o ahora? Como diciendo, también he llorado ahora del coraje, ¿no? Sí, es muy doloroso perder, pero el ajedrez es así, ¿no? Entonces hay que aprender a perder, duele mucho, te sientes miserable, cuando ganas te sientes el más feliz y cuando pierdes te sientes el más miserable, pero es parte del deporte y del ajedrez y de la competencia, y aprendes, ¿no? Al final de cuentas aprendes a lidiar con eso y tienes que ganar una capacidad a la frustración, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas, como digo yo, ya jugar es un triunfo, ¿no? Y ganar, bueno, pues eso es la gloria, ¿no? Y creo que queda como
como aprendizaje, ¿no? Bueno, mi novia no sabía jugar, me tocó enseñarla hace un par de meses y Sí. creo que entre los dos fuimos, porque en ese tiempo ya estaba como que muchas cosas no me acordaba o sabía, o no me acordaba, no era, tenía las mismas habilidades que antes. Y como que entre los dos fuimos puliendo y era de cada que nos veíamos estar jugando 3, 4 horas jugando. Y sí Ajá. era entretenido y creo que entre los dos fuimos mejorando. Ella me empezaba a ganar, yo pues no le ganaba tan fácil y creo que entre los dos, más que verlo como perder, es como que estás aprendiendo mejor a hacer una estrategia mejor para jugarlo, ¿no? Sí, desde luego, desde luego. Y además el ajedrez tiene sus propias reglas. Es un sistema, es como hacer matemáticas. Tienes ciertas reglas básicas y a partir de ahí puedes crear un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, los matemáticos generan álgebras, generan diferentes tipos de cálculos con diferentes tipos de números. Es decir, son sistemas que hacen cosas, ¿no? Y que se comportan de ciertas formas. El ajedrez es un sistema por sí mismo con sus propias reglas vamos, es como el mundo real. El mundo real tiene sus reglas, que es la física, ¿no? Que te dice cómo las cosas caen al piso y te miden las velocidades y hace muchas mediciones. Bueno, el ajedrez también tiene sus estrategias conocidas y que es cierto, a través de jugar mucho vas aprendiendo algunas cosas. No es suficiente solamente jugar, hay que apoyarse de lo que otros ya han estudiado y que han trabajado. Por eso, una de las cosas que tiene el ajedrez, que no tiene ningún otro juego probablemente de mesa, o casi ningún juego de mesa, es este, pues digamos, este legado de partidas. Por ejemplo, hoy en día tenemos bases de datos, bases de partidas de ajedrez con 8 millones de partidas que contemplan prácticamente toda la historia del ajedrez moderno, ¿no? Del ajedrez oficial, ¿no? Están todas las partidas de los campeones del mundo, las partidas se pueden registrar y se pueden revisar, ¿no? Entonces yo creo que es uno de esos juegos de los pocos juegos que tienen este legado y este antecedente, el cual puedes revisar. Te puedo decir, por ejemplo, tú ves una partida y de pronto el comentarista dice, una partida del 2020, ¿no? Por ejemplo, tú ves una partida del 2020 y el comentarista puede decir de pronto, bueno, como aquí se llegó a la misma posición como en la partida Petrosian contra Tal 1972, ¿no? Y dices, ¿cómo crees, no? O sea, ya en el 72 se había jugado esa línea, ¿no? Entonces, ese antecedente hay que conocerlo. Si tú conoces el antecedente, si conoces la historia atrás de esas partidas, si conoces las partidas más ilustrativas, vas a entender mejor las estrategias de esos jugadores y podrás aplicarla en tus propias partidas, ¿no? Maestro, nos quedamos aquí porque nos hemos hecho otro corte. Les dejamos con una cápsula que está a cargo de Demetrio, si no me equivoco. Sí. Regresamos en unos momentos, no se vayan. Esto es Al Balcón. Cachitos de Historia. Hola, soy Demetrio Munguía y hoy en Cachitos de Historia presentamos Mujeres guerreras a lo largo de la historia. Por los años 1800 vivió una mujer llamada Lascarina Bouboulina. Ella comandó un barco en el que luchó por la independencia de Grecia ante el Imperio Otomano. En Japón existió el nombre de Nakano Takeko, una mujer que lideraba un ejército de samuráis quienes peleaban con espadas contra armas de fuego. En África Occidental, Njinga era una reina que seguía liderando su ejército a la edad de 75 años. Para El Balcón, soy Demetrio Munguía. Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al balcón. Continuamos en Al Balcón. Gracias por continuar con nosotros. Llegamos a nuestro bloque número 3. El día de hoy estamos platicando con el maestro Manuel. Invito a Braulio a que les recuerde nuestras redes sociales antes de proseguir para que puedan escuchar este y todos los programas de la temporada. Sí, como lo venimos diciendo desde hace varios programas, ya cumplimos un año ya de esta forma, transmitiendo en YouTube y en Spotify los programas para que nos busquen. Estamos como Al Balcón. En Facebook nos encuentran también como Al Balcón, Instagram como @uni.albalcón y en Twitter @v_albalcón, donde pues cada semana estamos compartiendo información de nuestros invitados y todos los temas que siguen.
Pues, Ah, perdón, Isa, dale, pues dale. de una vez, aprovechando el espacio publicitario, no sé si el profe Manuel quiera decir todas sus redes, que también, pues, para quien no sepa, tiene un canal muy bueno de ajedrez, para que lo sigan también. Bueno, pues el canal de ajedrez se llama Manuel Morza, y luego con José Antonio Pontón, que es el que graba básicamente y que edita muchas veces los videos. Estamos lunes, miércoles y viernes. Los lunes y miércoles lo hacemos con Pontón en vivo, y los miércoles usamos un tablero electrónico para las partidas. Ahora estamos tratando de cambiar a usar un tablero también real, porque a la gente le gusta más el tablero real que el tablero de la pantallita, ¿no? De la computadora. Pero al final de cuentas es el mismo ajedrez el que vemos, ¿no? Lo que pasa es que es más como en vivo, ¿no? Tener el tablero real, ¿no? Tiene sus virtudes el tablero electrónico, puedes mover las piezas y poner flechas y marcar casillas y explicar de otra manera, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, también está en Facebook, soy Manuel López Michelone, estoy en Facebook así, Michelone, así como suena, Manuel López Michelone, y en Twitter soy @morsa, y creo que estoy en Instagram, pero no me lo sé, y estoy en es que no me lo sé, como no tenía problemas para sacarlo, me ayudó alguien, y tengo mi Instagram, pero no sé ni cómo ver qué diablos pasa ahí, ¿no? Y y bueno, en fin, y también creo que estoy en TikTok también, creo que con Pontón, cuando vamos a grabar, de pronto me hace hacer algún TikTok ahí de medio minuto, qué sé yo. Entonces, pues esas son las redes sociales, y pues suscríbanse al canal de ajedrez, es divertido. Eh, Tenemos 284,000 suscriptores, y pues ahí vamos. Cuando teníamos 20,000 pensábamos que ya era un éxito, ¿no? Y pues nos está yendo muy bien y estamos contentos, ¿no? Y entonces, pues bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. El plan, llegamos a los 100,000, nos dieron una placa, la cual tengo yo, y esperamos llegar al millón en algún momento de la existencia, ¿no? A ver si llegamos, ¿no? Van a pasar algunos años, pero a menos que pase. Es más, no mencionaste la serie de Netflix, que es Gambito de Dama, pero te puedo decir un detalle simpático. Después de la serie, o cuando estaba la serie, de 3,000 suscriptores al mes nuevos, empezamos a tener 10,000 por mes. Sí, eso es algo que me gustaría comentarle. De hecho, yo pues empecé a buscar partidas o buscar de las que se veían en la serie para ver qué tan real eran. Y me encontré su canal, y de ahí empecé pues a ver sus videos, empecé a aprender muchas jugadas. Y de hecho en redes sociales preguntamos, o normalmente sacamos una encuesta de qué les gustaría saber del tema de esta semana. Y la mayoría de los comentarios fue: queremos saber de Gambito de Dama. En su opinión, ¿qué tan real fueron las partidas, o qué opinión le deja esta serie? Yo no la acabo de ver, pero sí me... Mira, yo la vi después de que había salido. Es decir, no la vi en Netflix, la vi después por internet en algún momento. Está bien ambientada, están bien hechas. Hay cosas que a mí me parece que están fuera de lugar o que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, bueno, hagamos una advertencia que hay spoilers para los que no la han visto, pero se trata de una chica que juega al ajedrez desde chiquita y que tiene mucho, que bueno, entra a un lugar a vivir con un montón de niños porque su mamá se murió, y en un accidente de coche. En fin, el caso es que les dan unas medicinas, unas pastillas verdes todos los días. Yo creo que para tranquilizarlas, nunca se sabe muy bien por qué se las dan. Y entonces ella se vuelve un poco adicta a este tipo de pastillas, y todo eso me parece que sobra. O sea, no es necesario eso o sea, los jugadores de ajedrez ni toman drogas, porque no puedes jugar drogado, por un lado. O sea, no puedes jugar drogas. Eso es un hecho, ¿no? O sea, y no existen drogas para pensar mejor. O sea, donde sabemos, no existe ninguna droga para pensar, o sea, para tener mejores capacidades, ¿no? En la cabeza. Entonces, creo que eso sale sobrando, ¿no? Pero es parte del show. Igual, por ejemplo, me parece que está bien ambientada en todo lo que se refiere al ajedrez de esa época, de los años 60, 70, ¿no? Por ejemplo, se permitía fumar, ¿no? Y entonces tú entrabas al salón de juegos y era una nube de humo, ¿no? O sea, todos fumaban, era una cosa de terror, ¿no? De hecho, cuando empezaron a salir estas nuevas ideas de que la gente no fumara, yo no fumo, ¿no? Pero que no fumaran en los torneos y demás, en el club donde yo jugaba se prohibió, y por lo menos sé de una persona que fumaba mucho que decidió que ya no iba a ir al club más porque no lo dejaban fumar, ¿no? Se tenía que salir del club para fumar, ¿no?
Bueno, entonces sí era una nube de humo, todo el mundo fumaba como si fuese el último día para vivir, era una cosa de lo peor, y bueno, eventualmente las reglas han cambiado en ese sentido, ¿no? Ahora está prohibido fumar, ¿no? Pero el punto está en que sí está bien ambientada la serie, los jugadores, hay cosas que son muy del show business de la película, ¿no? Como el decir, de pronto, no sé qué le dicen a la chica esta, a su rival, y ella le contesta, no sé qué cosa, eso no pasa. Tú nunca hablas con tu contrario en la partida, ¿no? O sea, no hay comunicación más que con el tablero, ¿no? No agarras y dices, te voy a hacer esta jugada que te pone en jaque y te voy a hacer pedazos. No, eso no se dice, ¿no? O tampoco dices, ay, esa jugada qué dura es, parece que me quieres ganar una pieza. No, eso no se dice, ¿no? Y la otra cosa que no es cierto es que, por ejemplo, le hace una jugada y ella contesta inmediato. Le hace otra jugada y ella contesta inmediato. Bueno, entiendo que en una película no puedes pasarte 20 minutos poniendo a la persona pensando. Eso lo entiendo, ¿no? Pero de todas maneras eso no es así, ¿no? Hay elementos cinematográficos como, por ejemplo, para que tú veas que el tiempo pasa, ¿no? Pones el reloj y después haces una disolvencia y regresas y el reloj ya caminó 20 minutos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en 20 segundos o 10 segundos, sabes que pasaron 20 minutos que la chava está pensando, ¿no? Entonces, eso no pasa, ¿no? Me gustó el final, es simpático, creo que al final de cuentas se muestra que los ajedrecistas son camaradas, son amigos, ¿no? Más allá de que los rusos siempre tienen fama de malos y perversos, ¿no? Porque vivimos en un país que está pegado a los gringos, entonces todos los rusos son malos por definición, ¿no? Pero, pero la realidad de las cosas es que el mismo campeón del mundo y con todo lo que pasa en las últimas escenas, se da uno cuenta pues, que al final de cuentas es un juego y somos amigos, ¿no? O sea, y ustedes no conocen el lema de la Federación Internacional de Ajedrez. ¿Lo conocen? Ah, bueno, el lema es No, adelante. somos una familia, ¿no? Entonces, pues, somos una familia, ¿no? Entonces, sí, de pronto nos peleamos, ¿no? Pero en general nos queremos, ¿no? Porque somos una familia. Y yo iría más allá, ¿no? Mis mejores amigos vienen del ambiente del ajedrez. Amigos de toda la vida, ¿eh? O sea, estuve en la carrera, estuve en la maestría, en el doctorado, o sea, he hecho un montón de cosas y todos esos amigos son eventuales, termina cada quien yendo por su camino y se acabó. Así es la vida, ¿no? Pues los del ajedrez también hacen sus propias vidas, no solamente juegan al ajedrez, pero cuando vamos a un torneo y nos encontramos, nos saludamos con el mismo cariño como si fuésemos una familia, ¿no? Porque compartimos la misma obsesión, la misma pasión, ¿no? Bueno, la ficción creo que tiene sus bondades y este es un ejemplo. Al fin y al cabo es una serie, pero la bondad es que justamente le dio la oportunidad a las personas de conocer un poquito más sobre este, bueno, deporte, porque es un deporte, no nada más es un juego, también es un deporte mental. Entonces, que las personas nos empecemos a interesar por una serie de Netflix que sí, bueno, es ficción, pero de todas formas da oportunidad de que personas más jóvenes la conozcan, porque niños también supongo que han visto la serie y luego empiezan a hacer preguntas. ¿Qué es esto? ¿Cómo se juega? Yo quiero uno. No, estar a la moda, pero de todas formas es interesante. No, yo sí creo que mira, yo tengo un interés muy particular por las modas. O sea, me interesa saber por qué una moda se genera. Por ejemplo, ¿por qué tú usas los lentes como los usas? ¿O por qué te compraste esos lentes y no te compraste otro tipo de lentes? Pues a lo mejor en el momento que te los compraste, te gustaron o estaban más de moda. Por ejemplo, si ves algunos periodistas, hubo un tiempo que usaban lentes sin marco, solamente era el cristal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues se ponen de moda. Las mujeres se puede pensar que tienen menos control sobre las modas, ¿no? Por ejemplo, ven que una actriz en la televisión se pone el peinado de tal manera y muchas la copian porque o usa unos lentes de tal marca y la gente entonces compra los lentes de tal marca y demás, ¿no? Yo creo que pasó lo mismo con la serie de Netflix, ¿no? Se generó una moda como se generan las modas del fútbol, ¿no? Cuando hay campeonato mundial, todo el mundo sale a la calle a jugar fútbol, ¿no? O sea, dices, ¿ah? ¿No? ¿Por qué? Pues sí, porque no podemos hacernos un lado de la influencia de los medios, es muy fuerte, ¿no? Y entonces me parece muy bien que se haya hecho una serie como la de Netflix, como El Gambito de Dama, que más allá de la trama y de algunas otras cosas, creo que promueve el juego, ¿no? A lo mejor tampoco ustedes lo saben,
pero ese libro salió anunciado en la portada de una revista de ajedrez estadounidense en el año 70 y tanto, 74, una cosa así, ¿sí? O sea, o 75 por ahí. Es decir, o no sé, antes de los años 70. Es decir, el libro se escribió hace 40 años y nadie le había hecho caso, ¿no? Y entonces de pronto se hace la serie y ahora el libro se pone como bestseller y no sé qué, ¿no? Incluso el autor ya falleció hace años, ¿no? O sea, ni le tocó vivir esta época, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que ha ayudado mucho la serie para promover el ajedrez y creo que además también la pandemia ayudó a promover el ajedrez porque hoy hay muchísimos sitios donde se puede jugar en línea, ¿no? Nos tenemos que ir a nuestro corte, ya nos queda menos de un minuto, pero continuamos, nos queda un último bloque. No se vayan, esto es Al Balcón. Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al balcón. Para los preguntones. ¿Sabes qué es la sinestesia? Soy Carlos Gilberto y te lo cuento en menos de un minuto. En las personas sinestésicas, las partes del cerebro encargadas de los sentidos están hiperconectadas y perciben los estímulos como una mezcla de sensaciones que normalmente se experimentan por separado. Aunque suene extraño, es más común de lo que imaginan. Por ejemplo, asociar un color a letras o números, probar el sabor de un paisaje, sentir los sonidos en alguna parte del cuerpo o ver el color, la forma o la textura de la música. Para el balcón, soy Carlos Gilberto Cruz. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Estamos en nuestro último bloque. Lástima porque nos quedan muchísimas preguntas, pero nada más tenemos una hora. De todas formas, gracias a Radio Universidad por el espacio, pero vamos a tener que invitar al maestro Manuel otro día para seguir platicando con él. Vale. Les dejamos una cápsula antes de iniciar el bloque. Ojalá les gusten las producciones que hemos preparado para ustedes. Continuamos antes de que se nos vaya el tiempo, Braulio. Claro, bueno, creo que es otra de las preguntas que nos preguntaron en redes sociales. ¿Qué es un gambito y por qué la serie se llama Gambito de Dama? Ok, mira, la palabra gambito viene de gambeta. Cuando en los futbolistas hacen gambetas, hacen engaños para pasar la pelota, qué sé yo, ¿no? Y el gambito, en realidad, en ajedrez, se refiere a sacrificar material a cambio de permitir sacar las piezas. Cuando tú, por ejemplo, entregas un peón, el gambito de dama es entregar un peón que está al lado de la fila de la dama, el peón del alfil de la dama, o sea, del peón que está al lado de la reina, ¿no? No el peón que está enfrente de la reina, sino que está a la izquierda, y se entrega ese peón y la apertura o el inicio de esa partida se llama gambito de dama. No es que se regale o se sacrifique la dama, se sacrifica un peón y el rival, si se come el peón, pierde un tiempo en capturar y me permite a mí sacar las piezas, ¿no? Es algo así como de poner un señuelo, ¿no? Y si le entras, pues bueno, algo ganas, pero estás dejando también pasar algunas posibilidades, ¿no? Y como en el ajedrez hay una lucha de quién saca antes sus piezas, como en un ejército, quien se acomoda mejor y más rápido, pues tiene más chances de ganar. Entonces, si tu estrategia es me como todo lo que me den, ¿no? Pues a lo mejor vas a morir gordito, ¿no? Porque te van a ganar muy gacho, ¿no? Entonces, el gambito de dama, hay también gambito del rey, pero el gambito del rey no es que sacrifiques al rey, porque si no se acaba el juego, no, se sacrifica un peón que está al lado de la fila del rey, ¿no? Se llama gambito de rey, ¿no? Y ya hay ciertas aperturas, que son los inicios de juego, se les llama aperturas, que tienen tienen nombres que se llaman gambito de algo. Por ejemplo, el gambito venco es entregar un peón a cambio del desarrollo de las piezas, ¿no? A cambio de sacar tus piezas. De ahí viene la idea, ¿no? Y bueno, le pusieron gambito de dama porque probablemente es una chica la que juega, ¿no? Si hubiera sido un chavo, habrían puesto gambito del rey, probablemente, digo yo. ¿Todas las jugadas tienen nombres dentro del ajedrez? No todas las jugadas tienen nombre, pero sí, prácticamente, mira, en el inicio del juego hay 20 posibles movimientos y
el rival tiene a su vez 20 posibles movimientos. En la primera jugada, es decir, el primer movimiento del blanco y la respuesta del negro, hay 400 posibles movimientos diferentes. No todos los movimientos son buenos. Los movimientos más frecuentes, los que sacan las piezas, los que dominan el centro, los que hacen algunas cosas importantes dentro de la lucha que estás llevando a cabo, tienen nombres, ¿no? Por ejemplo, y no solamente los nombres son de gente que no tiene nada mejor que hacer, sino, por ejemplo, está la defensa siciliana, por ejemplo. Entonces, si yo te estoy hablando contigo y tú sabes de ajedrez y te digo, no, mira, ayer jugué una defensa siciliana, ¿no? Entonces tú ya sabes de qué te estoy hablando, ya sabes cómo empezó la partida, ¿no? Porque te estoy mostrando cómo fue la defensa, o sea, tú ya conoces de eso, ¿no? Y entonces hay la apertura española, la defensa francesa, el gambito venco, el gambito volga, o sea, hay un montón de nombres, ¿no? El ataque torre, ¿no? Y después hay otros que son las trampas, ¿no? El arca de Noé, la trampa de Tarrasch, o sea, que son los nombres de algunos jugadores famosos, ¿no? Muchos jugadores que han jugado alguna variante, o sea, algún sistema dentro del ajedrez, con el tiempo, por los medios, por los libros, por alguna razón, les ponen el nombre del jugador. Entonces, por ejemplo, pues está el gambito Kasparov en la defensa india de rey, qué sé yo, ¿no? ¿Sí? O la defensa Averbakh, ¿no? Que Averbakh es un ruso que es el gran maestro más longevo que tenemos, que tiene más de 90 años y sigue vivo, ¿no? Entonces, los nombres ayudan a identificar qué estás jugando, ¿no? Y además le dan cierta magia al ajedrez, ¿no? O sea, porque pues, estoy jugando la defensa. Por ejemplo, hay una variante que es la del peón envenenado. Pues ya hasta desde ahí suena bonito, ¿no? Como que el peón envenenado, ¿no? Entonces, un poco le da cierta magia, pero desde luego que cuando te hablan del peón envenenado, si conoces la idea, ya sabes de qué te están hablando, ¿no? Entre ajedrecistas nos hablamos, ¿no? Pues es un lenguaje, ¿no? Es como los músicos, ¿no? Te pueden decir, no, esto se toca pianísimo, ¿no? Pues pianísimo quiere decir que se toca muy lento, ¿no? Bueno, pues entonces son términos que se usan, ¿no? Bueno, en el ajedrez los nombres, las ciertas posiciones se han bautizado con nombres, ¿no? Entonces, y es un poco en honor también a los jugadores, ¿no? Algunos jugadores han hecho contribuciones muy importantes, ¿no? Profe, ya para ir cerrando, nos queda ya muy poquito tiempo. Nos enteramos, o bueno, yo empecé a ver que tuvo una partida con quien lo mencionó hace un momento, con Kasparov. ¿Nos pudiera platicar cómo fue esa experiencia de jugar contra él? Sí, mira, me invitaron, en el 2010 vino Kasparov con una serie de grandes maestros, vino Karpov, vino Topalov, vinieron un montón de jugadores muy fuertes, campeones del mundo, vino Carlsen, que todavía no era campeón del mundo, y Kasparov iba a dar unas simultáneas contra 14 jugadores y Karpov contra otros 14, a todos universitarios de la UNAM. Y entonces me habló una chica que se llama Hilda Acevedo, que se dice Merlina Acevedo, deberían entrevistarla, habla de palíndromas, que su Twitter es Merlina Acevedo, me parece. Bueno, el caso es que esa chica me invitó, me dijo, conozco a alguien en la rectoría y andan buscando a quién invitan para jugar con Kasparov. Yo pues dije, apúntame, ¿no? Y entonces, pues, se jugó en la sala de Zahualcóyotl, que es una sala de conciertos muy bonita, que es dentro del Centro Cultural Universitario, que está muy, muy, muy bonito dentro de la UNAM. Y Kasparov, pues obviamente es un tipo que tiene la mano pesada, ¿no? O sea, y además es un tipo que siempre te quiere ganar. O sea, él te quiere ganar hasta jugando canicas. O sea, o sea, es así. O sea, él lo dice. Dice, yo quiero ganar siempre. No importa si se trata de canicas, bueno, no dice canicas, pero dice, no importa si se trata del juego más tonto, ¿no? O del ajedrez, siempre quiero ganar. Entonces, bueno, no hay concesiones con un tipo de esos, ¿no? Y bueno, jugué una partida interesante, desde luego, pues me ganó una bonita partida, me sacrificó una pieza y me mató como un perro ahí, ¿no? Cometí un feo error, y entonces, pero luché. Lo que sí me cayó muy bien de Kasparov es que al final de la partida se detuvo en mi tablero, de los 14 que estábamos ahí jugando, y entonces ya estaba anotando todavía lo de la partida, y que me rendía, qué sé yo, y levanté la cabeza y estaba Kasparov ahí, y entonces dije, ¿qué pasó? Y entonces me explicó, no, tienes que haber jugado acá y allá. Entonces me dio una mini lección de un par de minutos, lo cual le agradezco, y me dejó muy contento eso, ¿no? La verdad, en ese sentido, fue una gran experiencia, y Kasparov conmigo se portó muy bien, ¿no? Kasparov es de difícil trato, ¿eh? Porque no creas, como todo el mundo quiere hablar con él, como todo el mundo quiere estar, ¿no? Entonces el tipo no te hace caso, ¿no? Entonces a mí me contestó muy amable y demás, ¿no? Entonces,
así como me contestó amable, te puedo contar una historia más. Una vez lo entrevisté por Canal 22, no es cierto, Canal 22 o Canal 11, no me acuerdo. Bueno, el caso es que Canal 22 me parece. Y la chica de Canal 22 me dice, pregúntale sobre cómo la vida imita el ajedrez. Cómo daba lata con esa pregunta la chava del canal. Entonces yo le pregunto y me dice Kasparov, a ver, ¿me estás hablando en serio? ¿Quieres que te diga en un minuto lo que dice en un libro de 250 páginas? ¿No? Hazme una pregunta de verdad. O sea, se enojó conmigo. Entonces me tuve que disculpar y preguntarle otra cosa, ¿no? Y les puedo decir algo más. Lo entrevisté de nuevo en la Universidad Nacional, en otro evento. Estábamos entonces en una mesa y yo platicando con él. Y aprendí lo que decía el que hizo El Padrino, la película El Padrino, ¿cómo se llamaba el actor principal? El director es Coppola. El actor principal. Sí. El Padrino 1 fue, bueno, no me acuerdo, pero... Bueno, el actor principal decía, si tú quieres que yo te haga caso, decía el actor principal del Padrino, o sea, el Padrino, pues, si tú quieres que yo te haga caso, háblame de mí. Y entonces te voy a hacer caso. Y entonces yo hice lo mismo con Kasparov. Le dije, por cierto, le pregunté una serie de cosas que me habían pedido que le preguntara y después le dije, bueno, ya basta de tonterías, vamos a hablar de ajedrez. Le dije, vi tu partida que jugaste en el año 80 y tantos con no sé quién, que no sé cuánto. Entonces ya éramos amiguitos. Hasta me firmó un tablero y terminamos de grandes cuates. Porque ya le hablé de él, porque ya le hablé de lo que sabe, porque lo puse en el lugar que corresponde, ¿no? Y entonces, y con la vanidad de un jugador del nivel de Kasparov, que se siente siempre muy fuerte, pues obviamente quedé como gran amiguito de él, ¿no? Entonces, pues, es así, ¿no? Entonces, si le preguntas una cosa que no le parece, te tira mala onda. Si le hablas de lo que le gusta, pues te tira buena onda, ¿no? Así es el mundo de la farándula. De los medios de comunicación. Maestro, se nos terminó el tiempo, pero no sé si quiera usted agregar algo o cerrar con algún comentario. No, pues nada más les podría decir, citando de nuevo a Borges, en su poema de ajedrez, decía él, Dios mueve al jugador y la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? ¿De polvo y tiempo y sueño y agonía? Ese es uno de los grandes versos de Borges y vale la pena, es sobre el ajedrez, ¿no? Entonces, lo cito porque es ya emblemático. Les agradezco mucho. Le agradecemos mucho también, maestro. Ojalá podamos tenerlo de nuevo en el programa Cuando ustedes quieran. Nomás me avisan y con todo gusto. Braulio, ¿te quieres despedir? Ya nos vamos. Claro, pues qué triste que ya se nos acabó el tiempo, tanto que me gustaría platicar de esto, pero pues será en otra ocasión. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. No olviden de seguirlo, sus redes sociales y el canal están en la descripción del programa en YouTube y en Spotify. Ya si lo estás escuchando en radio, pues traslade poquito a YouTube o a Spotify y suscríbase a su canal y pues, no sé, muchas gracias, profe, por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Gracias a Radio Universidad por el espacio, como cada semana, a nuestro productor Eduardo Moreno, a quien está en controles este miércoles, el día de hoy, no sabemos quién es, pero muchas gracias por estar siempre en controles apoyándonos, a todo el equipo de Al Balcón que está detrás de cada programa y sobre todo a usted que nos escucha y nos acompaña. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 p.m. Tenemos una cita, no se olvide. Esto es Al Balcón. Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presentó Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón.